Creed en sus profetas. Martes 20 de mayo 2025, Génesis 34. Siquem viola a Dina. Entonces Dina, la hija que Lea había dado a luz a Jacob, salió para ver a las jóvenes del lugar, y la vio Siquem, el hijo de Hamor el Hebeo, príncipe de aquella tierra. Él la tomó, se acostó con ella y la violó. Pero se sintió ligado a Dina, hija de Jacob. Se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Y Siquem habló con Hamor su padre, diciendo: «Tómame a esta joven por mujer». Los hermanos de Dina toman venganza. Cuando Jacob oyó que Siquem había mancillado a Dina, su hija, sus hijos estaban en el campo con su ganado. Por ello Jacob calló hasta que ellos regresaran. Entonces Hamor, padre de Siquem, fue para hablar con Jacob. Cuando los hijos de Jacob lo supieron, regresaron del campo. Los hombres se entristecieron y se enfurecieron mucho, porque él había cometido una vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, cosa que no se debía haber hecho. Hamor habló con ellos y les dijo: «Mi hijo Siquem se siente atraído por su hija. Les ruego que se la den por mujer. Empariéntense con nosotros, dennos sus hijas y tomen ustedes las nuestras. Habiten con nosotros, la tierra está delante de ustedes, habiten en ella, negocien y establezcanse en ella». También Siquem dijo al padre y a los hermanos de ella: «Halle yo gracia ante sus ojos y les daré lo que me pidan. Aumenten a cuenta mía el precio matrimonial y muchos regalos. Yo les daré cuanto me pidan, pero denme la joven por mujer». Los hijos de Jacob respondieron a Siquem y a su padre Hamor, hablando con engaño, porque Siquem había violado a Dina, la hermana de ellos. Les dijeron: «No podemos hacer eso de dar nuestra hermana a un hombre incircunciso, porque entre nosotros eso es una abominación. Solo con esta condición accederemos, que sean como nosotros, al circuncidarse todos sus varones. Entonces les daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las de ustedes. Habitaremos con ustedes y seremos un solo pueblo. Pero si no nos hacen caso en circuncidarse, tomaremos a nuestra hermana y nos iremos». Sus palabras parecieron bien a Hamor y a su hijo Siquem. No tardó el joven en hacerlo, porque la hija de Jacob le había gustado. Además, él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Entonces Hamor y su hijo Siquem fueron a la puerta de la ciudad y hablaron a los hombres de la ciudad diciendo: «Estos hombres son pacíficos para con nosotros, que habiten ellos en la tierra y que negocien en ella, pues he aquí la tierra es amplia para ellos también. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos nuestras hijas. Pero con esta condición accederán estos hombres para habitar con nosotros, de modo que seamos un solo pueblo, que se circuncide todo varón de entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Sus rebaños, sus posesiones y todo su ganado, ¿no serán así nuestros? Solo accedamos a su condición, y ellos habitarán con nosotros». Todos los que salían por las puertas de la ciudad hicieron caso a Hamor y a su hijo Siquem. Circuncidaron a todo varón, a cuantos salían por las puertas de la ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando ellos aún sentían dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada. Fueron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. También mataron a filo de espada a Hamor y a su hijo Siquem, y tomando a Dina de la casa de Siquem, se fueron. Y los hijos de Jacob pasaron sobre los muertos y saquearon la ciudad, porque habían mancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas, sus vacas, sus asnos, lo que había en la ciudad y lo que había en el campo. Llevaron cautivos a todos sus niños y a sus mujeres y saquearon todos sus bienes y todo lo que había en las casas. Entonces Jacob dijo a Simeón y a Leví: «Me han arruinado, haciendo que yo sea odioso entre los habitantes de esta tierra, entre los cananeos y los fereceos. Teniendo yo pocos hombres se juntarán contra mí, me herirán y seremos destruidos, yo y mi casa». Y ellos respondieron: «¿Había de tratar él a nuestra hermana como una prostituta?». Patriarcas y Profetas, capítulo 6. Set y Enoc. Es verdad que los hombres de los tiempos modernos tienen el beneficio del conocimiento alcanzado por sus predecesores. Los genios que proyectaron, estudiaron y escribieron han legado sus trabajos a quienes les han seguido. Pero aún en este respecto y en lo que concierne meramente a los conocimientos humanos, cuán superiores fueron las ventajas de los hombres de aquella edad antigua.
Tuvieron entre ellos durante siglos aquel que Dios había formado según su propia imagen, a quien el Creador mismo declaró bueno, el hombre a quien Dios había instruido en toda sabiduría del mundo material. Adán había aprendido del Creador la historia de la creación. Él mismo había presenciado los acontecimientos de 9 siglos y comunicó sus conocimientos a sus descendientes. Los antediluvianos no tenían libros ni anales escritos, pero con su gran vigor mental y físico disponían de una memoria poderosa que les permitía comprender y retener lo que se les comunicaba para transmitirlo después con toda precisión a sus descendientes. Durante varios siglos hubo 7 generaciones que vivieron contemporáneamente y tuvieron la oportunidad de consultarse para aprovechar cada una los conocimientos y la experiencia de las demás. Las ventajas que gozaron los hombres de aquellos tiempos para obtener un conocimiento de Dios por el estudio de su obra no han sido igualadas desde entonces. Lejos de ser una era de tinieblas religiosas, fue una edad de grandes luces. Todo el mundo tuvo la oportunidad de recibir instrucción de Adán, y los que temían al Señor tuvieron también a Cristo y a los ángeles por maestros, y tuvieron un silencioso testimonio de la verdad en el huerto de Dios, que durante siglos permaneció entre los hombres. A la puerta del paraíso, guardada por querubines, se manifestaba la gloria de Dios, y allí iban los primeros adoradores a levantar sus altares y a presentar sus ofrendas. Allí fue donde Caín y Abel llevaron sus sacrificios, y Dios había condescendido a comunicarse con ellos. El escepticismo no podía negar la existencia del Edén mientras estaba a la vista, con su entrada vedada por los ángeles custodios. El orden de la creación, el objeto del huerto, la historia de sus 2 árboles tan estrechamente ligados al destino del hombre, eran hechos indiscutibles, y la existencia y suprema autoridad de Dios, la vigencia de su ley, eran verdades que nadie pudo poner en tela de juicio mientras Adán vivió. A pesar de la iniquidad que prevalecía, había un grupo de hombres santos, ennoblecidos y elevados por la comunión con Dios, que vivían en compañerismo con el cielo. Eran hombres de gran capacidad intelectual, que habían realizado obras admirables. Tenían una santa y gran misión, a saber, desarrollar un carácter justo y enseñar una lección de piedad, no a los hombres de su tiempo, sino también a las generaciones futuras. Solo algunos de los más destacados son mencionados en las Escrituras, pero a través de todos los tiempos, Dios ha tenido testigos fieles y adoradores sinceros.